Hace un tiempo un periodista decía que cada vez hay más periodistas, porque una persona con un teléfono inteligente hoy por hoy se transforma en un periodista e informa lo que está pasando a su alrededor. Alguien pasa por un lugar, ve algo que le llama la atención, toma su celular, empieza a grabar lo que está sucediendo, lo sube a las redes, le agrega un comentario y los demás lo ven y van agregando sus comentarios y la gente se informa de lo que está sucediendo. A veces hasta los informativos profesionales toman muchas de estas grabaciones para dar la información sobre lo que aconteció en ese lugar. Y de alguna manera, ese que subió esa información a las redes se transformó en un periodista. No será un periodista profesional, pero se transformó en un periodista. Y esta cumplió de alguna manera la función del periodista. Y al multiplicarse los periodistas, cada vez estamos más informados de lo que sucede en nuestra ciudad, de lo que sucede en nuestro país, de lo que sucede en el mundo. Hoy por hoy pasa algo más o menos fuera de lo normal y por lo menos hay 5 o 6 que estuvieron filmándolo. Y por lo menos tenemos 5 o 6 puntos de vista de lo que sucedió en ese lugar. Pero a pesar de que estamos tan informados, ¿será que realmente estamos informados o estamos más informados? ¿Será que a veces nos cuentan lo que quieren contarnos o lo que están presionados a contarnos y no nos cuentan otras cosas? ¿Será que de lo que nos informamos es realmente lo que necesitamos saber? ¿Será que todo lo que nos dicen y todo lo que nos cuentan es cierto? ¿Será que hay alguna intención detrás de lo que nos informan? Había una señora muy mayor allá en el barrio que decía, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, de alguna manera vemos lo que se nos pone delante, pero nunca sabés lo que hay en la mente de esa persona que te lo está contando o que te lo está mostrando. Tampoco sabemos qué intenciones hay detrás de los que nos informan. Ni tampoco sabemos si nos están ocultando por gusto algunas cosas que deberíamos de saber. ¿Por qué? Porque cara vemos y corazones no sabemos. No todo lo que vemos es la realidad y muchas cosas que son realidad y necesitamos saberlas, nunca las sabemos o nunca las vemos. Hay muchas cosas que suceden todos los días alrededor nuestro y nunca las vemos y nunca nos enteramos. Y un día cuando nos enteramos decimos, mirá, esto pasaba cerca de mi casa, esto pasaba con mis vecinos, esto pasaba a 2 cuadras de mi casa. Queridos, parte de lo que vemos es cierto. Y mucho de lo que no vemos también es cierto. Y mucho de lo que no sabemos y que sucede alrededor nuestro, necesitaríamos saberlo un poco más. Y aparte de esto, hay todo un mundo alrededor nuestro que no vemos. Hay un mundo espiritual que sucede alrededor nuestro y que no vemos. Porque nosotros vemos con los ojos, pero no tenemos muy desarrollado el sentido espiritual de las cosas. No tenemos muy desarrollado el sentido para saber espiritualmente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. La Biblia enseña que hay un mundo espiritual que está alrededor nuestro y que está constantemente moviéndose y teniendo actividad. Hoy vamos a ver la experiencia de una persona que pudo ver ese mundo espiritual y pudo experimentar lo que sucede en ese mundo espiritual. Naturalmente no lo veía, pero en cierto momento lo empezó a ver. Y de lo que vamos a hablar hoy está en la Biblia, se ubica en el tiempo, en el año 800 más o menos antes de Cristo. Estamos en Israel, en esa época Israel estaba en guerra con Siria, no es de nuestra época, las guerras entre Israel y Siria, ya en aquella época había guerra.
Israel, por sus pecados, se había alejado de Dios, y cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, lógicamente se debilitaba espiritualmente. La debilidad espiritual lo llevaba a una debilidad moral, la debilidad moral lo llevaba a la debilidad social, y la debilidad social lo llevaba a la debilidad militar. Por eso, en esa época, Israel estaba totalmente debilitado, desde lo social hasta lo militar. Y el pueblo de Siria, el ejército de Siria, era mucho más poderoso que el ejército de Israel. Pero Dios siempre tiene misericordia de sus hijos y permitió que existieran profetas en Israel que mantenían predicando la palabra de Dios al pueblo, se mantenían predicando la palabra de Dios al pueblo. Y a través de estos profetas, Dios bendecía y cuidaba al pueblo de Israel. Y en ese momento, el profeta principal que había en Israel era el profeta Eliseo. Era el profeta que Dios había puesto para sostener a su pueblo Israel. Como les dije, en ese momento de la historia, Siria era una nación poderosa y estaba en continuo conflicto con Israel. Entonces el rey de Siria, como tenía un ejército poderoso, empezó a planificar diferentes ataques sorpresa al pueblo de Israel. Entonces quería llegar por sorpresa a un lugar. Pero resultaba que cuando el ejército sirio iba a atacar por sorpresa al pueblo de Israel, justamente en ese lugar estaba el ejército de Israel preparado para defenderse. Entonces organizaba otro ataque de sorpresa en otro lugar, y cuando llegaba el momento del ataque, justo el ejército de Israel estaba en ese lugar para defenderse. Y esto sucedía una y otra vez. Siempre que venían los sirios a atacar por sorpresa, el ejército de Israel estaba en el lugar correcto y preparado para defender su nación. Y a pesar de que el ejército sirio era más poderoso que el ejército de Israel, nunca lo podía terminar de derrotar, porque Israel siempre estaba preparado para la defensa en el momento justo, en el lugar correcto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se enteraba el ejército de Israel y el rey de Israel dónde tenía que estar el ejército y en qué momento tenía que estar en ese lugar? ¿Cómo sabían cuándo iban a atacar los sirios, en qué momento iban a atacar los sirios y por dónde iban a atacar los sirios? Bueno, Dios le revelaba esto al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le enviaba un mensaje al rey de todo lo que había planificado el rey de Siria. Entonces el rey lo comunicaba a su ejército, y el ejército siempre estaba en el lugar correcto, en el momento justo. Siria planificaba un ataque sorpresa, Dios se lo revelaba a Eliseo, Eliseo se lo comunicaba al rey de Israel, el ejército de Israel se preparaba para estar en el lugar exacto, en el momento exacto, se defendía, planificaba la defensa, y una y otra vez sucedía esto y fracasaba el ejército sirio. Cuando el rey de Siria se enteró de que sus planes eran conocidos porque Dios se los revelaba a Eliseo, dijo, la solución acá es matar a Eliseo, o por lo menos capturar al profeta Eliseo. Entonces se propuso eliminar al profeta Eliseo. Averiguó dónde estaba Eliseo. Eliseo en ese momento estaba en una ciudad que se llamaba Dotán, y envió todo un ejército para capturar a un hombre, a un profeta que ni siquiera usaba armas, al profeta Eliseo. El ejército sirio llegó entonces una noche, por sorpresa, rodeó la ciudad en esa noche, y al amanecer la ciudad amaneció rodeada por el ejército sirio. A la mañana, el primero que se levanta es el ayudante del profeta Eliseo. Y en la palabra de Dios, en 2 de Reyes, capítulo 14, vemos la sorpresa de este hombre, capítulo 6, versículo 14, 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 14, vemos la sorpresa de este hombre cuando se ve rodeado. Dice la palabra de Dios: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad.
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el ayudante de Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos rodeados. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Estaban los dos ahí en ese lugar. Y le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino al siervo, miró para todos lados y somos dos. Y ellos son un ejército, somos nosotros, somos más que ellos. Y oró Eliseo, hizo una oración y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios, hermanos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego que estaban defendiendo a Eliseo. Queridos, había un ejército de ángeles que estaba cuidando a Eliseo. Había un ejército de ángeles que había venido a cuidar al siervo de Dios, al Hijo de Dios. La Biblia es clara en cuanto a esto. Por eso un día David, inspirado por Dios y en una situación similar, en el Salmo 34, en el versículo 7, escribió: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo me pregunto si nosotros entendemos esto, si estamos seguros de esto, si en momentos difíciles podemos decir: el ángel de Jehová está acampando alrededor mío y me está defendiendo y me está cuidando. Pero volvamos a Eliseo. ¿Qué vio el siervo en esa mañana? Dice en el versículo 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí un ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Este hombre se levantó en esa mañana, sale de su casa, quizás salió para desperezarse, para ver un lindo amanecer, para respirar un poco de aire fresco, y lo que ve es un ejército sitiando la ciudad donde estaba él y donde estaba Eliseo. Y este hombre sabía muy bien a quién venía a buscar ese ejército. Sabía muy bien que este ejército venía a buscar a Eliseo. Iban a marchar todos los que estuvieran con Eliseo, todos los ayudantes de Eliseo en ese momento, o sea que su vida también corría riesgo. Él sabía muy bien que ese ejército no venía a conquistar la ciudad, ese ejército venía a buscarlos a ellos dos. Era una situación complicada porque no había salida en ese momento. Hay un ejército con carros, con gente de a caballo, con jinetes bien adiestrados. No había forma de escapar de esa ciudad. No había salida, estaban rodeados. Por eso su reacción fue desesperada y dijo: Señor mío, ¿qué haremos en este momento? Lo único que se le ocurre preguntarse es: ¿qué haremos ahora? ¿Cómo nos vamos a salvar ahora? Y para serle sincero, yo hubiera hecho la misma pregunta que este hombre. Yo, si hubiera estado ahí con Eliseo, le hubiera preguntado: ¿qué vamos a hacer ahora, Eliseo? ¿Me metiste en esto, Eliseo? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo salimos de esta situación? Pero ante esa pregunta, que era una pregunta lógica, era una pregunta desesperada, era una pregunta con una gran carga de ansiedad y con una gran carga de temor, la respuesta del profeta Eliseo es contundente: no tengas miedo, no tengas miedo, porque más,
más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Saben que esto me hizo acordar cuando hay alguien que está en un problema y nosotros lo tenemos que ir a consolar? Y lo tenemos que ir a acompañar o tenemos que ayudar a alguien a levantarse, alguien que ha caído, alguien que está pasando por una situación difícil, una situación penosa. Entonces tenemos que ir a consolarlo, tenemos que ir a ayudarlo y tratamos de fortalecer a esa persona que está débil y tratamos de darle palabras de consuelo y oramos e intercedemos en oración por esa persona. Y yo me pregunto a veces si es cierto que todo eso es bueno y es cierto que todo eso lo tenemos que hacer. Es cierto que es bueno recordarle versículos de la Biblia, pero a veces me pregunto si no deberíamos también, y si yo no debería también decirle, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Si en esos momentos no deberíamos recordarle que hay un ejército de Dios que está alrededor de esa persona para defenderlo. Mi hermana, mi hermano, aunque estés pasando por momentos difíciles, aunque estés decepcionado por alguna situación que no se dio como la esperabas o que no se está dando como la esperabas, aunque hace mucho tiempo que estés orando por un tema y todavía no se ha resuelto, aunque parezca que no hay salida y nada está saliendo bien y nada está como lo esperabas y nada está como lo habías planificado, yo en esta mañana del Señor siento decirte, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Querida hermana, querido hermano, yo no sé si Dios va a responder tu oración como vos lo esperás. No sé si Dios hoy o mañana va a responder tu oración o si no la va a responder nunca, como vos esperás que la responda. No sé si los planes de Dios para tu vida son otros que los que vos pensás que Él tiene para tu vida. Lo que sí sé es que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que te están defendiendo que los que te están atacando. Y esto lo tenemos que entender los hijos de Dios, porque Dios lo prometió en su palabra. Y hay cosas que están en la palabra de Dios que son para ese momento. Pero esto no solamente es para ese momento de la historia. Si Dios quiso que esto estuviera en el Salmo 34 y que David lo escribiera de esta manera, si el Espíritu Santo lo inspiró a David para que lo dijera de esta forma, es para que cada uno tome esta promesa para sí. Para que cada hijo de Dios entienda que esta promesa es para él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Quizás las palabras de Eliseo le dieron ánimo a su ayudante. Quizás cuando le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, le dio ánimo a ese hombre, porque este hombre había visto a Eliseo hacer milagros y salir de situaciones difíciles. Pero evidentemente este hombre estaría asustado. Evidentemente se notaría la desesperación de este hombre. Quizás estas palabras de Eliseo calmaron un poco la ansiedad de este hombre. Pero Eliseo dio un paso más. No solo fue contundente con lo que dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, sino que dio un paso más e hizo una oración a Dios. Y le pidió a Dios en esa oración que le abriera los ojos espirituales. Y dice, y oró Eliseo y le dijo a Dios, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El enemigo estaba rodeando con un ejército. El enemigo a veces viene a atacarnos con un ejército, pero hay un ejército más poderoso que está alrededor tuyo y que está en el medio, está entre vos y ese ejército. Y ese ejército te está defendiendo. Hay un ejército mucho más poderoso que te defiende a vos, mi hermana, que te defiende a vos,
mi hermano. Era un ejército enviado por Dios. Y aunque el siervo no lo veía, el ejército de Dios estaba ahí. Queridos, si vos sos de los que le temen a Dios, si vos sos de los que honran a Dios, si sos de los que adoran a Dios de todo corazón, si sos de los que le entregaron su vida a Dios, de los que le pidieron perdón por sus pecados, si sos de los que creen que Dios tiene poder por encima de todo, por encima de Satanás, por encima de cualquier demonio, si vos realmente crees en esto, si sos de los que quieren agradar a Dios, si sos de los que confían en Dios de verdad, si sos de los que confían de verdad en Dios, Dios envía a sus ángeles alrededor tuyo para que te defiendan. Miren, a veces Satanás nos quiere desestabilizar y Dios le permite que lo haga. Y a veces nos trae pruebas y nos presenta dificultades. Y a veces nos ataca de diferentes formas. A veces ataca nuestra salud, a veces ataca nuestra economía, a veces ataca nuestra familia. Porque esta es la naturaleza del diablo. Jesús dijo que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y a veces pasa que el enemigo quiere destruir tu vida. Pero tenés que saber que hay un ejército que está alrededor tuyo, que te está cuidando. Hay un ejército que Dios ha enviado para cuidarte. Dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo vino ese ejército? ¿En qué momento ese ejército llegó a ese lugar para defender a Eliseo y al siervo de Eliseo? ¿Ese ejército vino en ese momento que abrió los ojos? ¿Ese ejército vino en esa mañana? ¿Ese ejército vino a ese lugar desde que se le ocurrió al rey de Siria capturar a Eliseo y a su siervo? Mi hermana, mi hermano, el ejército que Dios envía siempre está en el tiempo que es necesario que esté. Está en el tiempo exacto. El ejército que envía a Dios para cuidarte, aunque no lo veas, está. Y cuando vos los necesitas, está. Y nunca llega tarde para cuidarte y para defenderte. Siempre Dios está a tiempo para cuidar a sus hijos. Siempre Dios está a tiempo cuando de sus hijos se necesita. Y siempre el cuidado de Dios va delante tuyo en tu vida. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel ya había empezado a avanzar en el desierto. Dios ya le había dado sus leyes, algunas de sus leyes. Y había empezado a avanzar el pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero el tema era que ahora tenían que enfrentarse a las naciones que iba a encontrar en el camino el pueblo de Israel. Y tenían que enfrentarse a las naciones que iban a estar dentro de la tierra prometida. Israel era una nación grande, pero habían sido esclavos, no estaban preparados para la guerra, no estaban preparados para la batalla. Entonces la pregunta era, ¿cómo vamos a hacer? Y Dios en ese momento le envía un mensaje a Moisés. Éxodo capítulo 23, versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. No vienen atrás los ángeles. No vienen cuando ya pasaron las cosas. Vienen delante de ti. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado.
El ángel del Señor está delante. Está cuidando lo que te va a pasar mañana. Está cuidando lo que te puede pasar en un rato. Cuando creemos de verdad que Dios tiene poder por encima de todo, cuando creemos de verdad que Dios tiene poder por encima de Satanás, cuando creemos de verdad que Dios tiene poder por encima de los demonios, el ángel de Jehová viene delante de nosotros. El pueblo de Dios salió de Egipto y Dios le dijo: yo voy a ir delante de ustedes, voy a ir preparando el camino. ¿Qué momento habrá sido en esa mañana, qué momento glorioso, cuando este ayudante de Eliseo pudo ver ese ejército que los estaba cuidando? Dice que era un ejército de carros de fuego, un ejército poderoso. Debe haber sido una experiencia maravillosa experimentar el poder de Dios en ese momento. ¿Se imaginan a ese ejército de ángeles cuidándolos? Bueno, imagínate a un ejército de ángeles cuidándote a vos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Cuántas veces hemos usado este versículo? ¿Cuántas veces se lo habremos dicho a otras personas? ¿Pero lo creemos realmente? ¿Lo experimentamos en nuestra vida? ¿Creemos que Dios está a nuestro lado en esos momentos complicados? Mi hermana, mi hermano, esto es una realidad muchas veces en nuestra vida. Y a veces en situaciones que ni nos damos cuenta. Pero ahí está el ángel de Jehová, hay ángeles que te están cuidando. A veces no somos conscientes solo del peligro. El hombre, el ayudante, veía solo el peligro, pero no veía lo que lo defendía. A veces estamos acostumbrados a ver solo el peligro y nos desanimamos, nos desesperamos, tenemos miedo, se apaga nuestra confianza en el Señor. Pero tenemos que saber que hay ángeles que nos están cuidando, hay ángeles que están delante nuestro. Siempre que nos enfrentamos a la Biblia, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué me quiere enseñar el Señor con esto que leí? ¿Qué me quiere enseñar el Señor con esto que dejó en su palabra? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a alguien para que escribiera esto y lo pusiera en la Biblia? Bueno, mi hermana, mi hermano, cuando el Espíritu Santo inspiró esto, evidentemente lo que quiso enseñarnos el Señor es que muchas veces vemos esos peligros, vemos esas dificultades, vemos las complicaciones que tenemos delante, pero no estamos viendo todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Cuando empezamos a ver con los ojos del Espíritu, cuando empezamos a sentir con los ojos con el sentido espiritual, empezamos a experimentar en nuestra vida, a pesar del peligro, la paz que Dios da. A pesar de las dificultades, el consuelo que Dios da. A pesar de que los problemas están ahí adelante, a pesar de que está el ejército rodeándonos, empezamos a experimentar el gozo que Dios nos da, a pesar de las circunstancias. Como les dije anteriormente, quizás Satanás quiera destruir algo de tu vida, porque como les dije, en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y como les dije, muchas veces lo que quiere hacer el diablo es destruir nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud mental, nuestra autoestima. Y vaya a saber uno todo lo que el diablo se propone destruir. Es probable hasta que nos muestre un ejército rodeándonos. Un ejército de dificultad de esto, dificultad del otro, dificultad del otro. Pero el ángel de Jehová está alrededor tuyo. Y esto lo tenés que recordar. Y si estás pasando por un momento de dificultad o de necesidad,
el ángel de Jehová está alrededor tuyo. Ahora dice que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen. No dice de todos. Dice que está alrededor de los que le temen. Si estás frío espiritualmente, a pesar de que sos un hijo de Dios, vas a ver un ejército enemigo muy poderoso. Y capaz que ves unos ángeles chiquititos así rodeándote. Cuando estamos lejos de Dios, a pesar de ser hijos de Dios, hasta quizás ni pensamos que hay un ejército rodeándonos. Y pensamos que es todo mentira que hay un ejército rodeándonos. Pero cuando confiamos en Dios, cuando de verdad nuestra confianza está en Dios, vamos a recordar y tener la convicción de que Dios ya envió a su ejército, no que lo va a enviar, ya lo envió con sus carros de fuego y están alrededor guardándote a vos, guardándome a mí. Y el enemigo va a poder hacer solo lo que Dios le permita hacer. El enemigo va a poder hacer solo lo que el ejército de Dios permita que haga. ¿Cuál fue la reacción de Eliseo? Te ruego que abras sus ojos para que vea. Mi hermana, mi hermano, voy a orar para que el Señor abra tus ojos para que veas. Quizás no lo vas a ver con tus ojos físicos, pero para que lo sientas espiritualmente, para que el Señor te dé la paz. Y yo te pido que cuando algún amigo, alguna amiga, algún hermano en Cristo te pida que ores por algún tema o sepas que está pasando por una situación, que vos ores a Dios, para que Dios le abra sus ojos espirituales y para que pueda ver que hay un ejército rodeándolo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a terminar con esta oración poniéndonos delante del Señor. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es completa, Señor. Señor, no falta nada. Nos dejaste todo allí, Señor, nos dijiste todo, nos mostraste todo, nos señalaste todo, Dios. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu paciencia con nosotros. Y Padre eterno, gracias porque siempre tu ejército va delante de nosotros. Nunca viene atrás, va adelante. No viene a solucionar lo que se complicó. Viene a ordenar las situaciones para que cada situación de nuestra vida sea para crecer espiritualmente, para bendecirnos. Y aunque a veces no podamos ver nada bueno en alguna situación que nos toca vivir, siempre hay algo que vos nos estás mostrando y nos estás enseñando o con algo con lo que nos estás fortaleciendo, Dios. Señor Jesús, quizás alguno de los que están acá está pasando por momentos de dificultades, quizás hay pruebas. Quizás el enemigo está atacando su familia, Señor. Quizás en algunos está atacando su matrimonio. Quizás en algunos está atacando su autoestima. Quizás en algunos está atacando su economía. Quizás en algunos está atacando su salud. Quizás en algunos está atacando sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres. Padre eterno, abre los ojos espirituales. Abre los ojos espirituales de mi hermana, abre los ojos espirituales de mi hermano. Padre eterno, yo no te pido que vea carros de fuego, yo te pido que lo sientan, que sientan tu poder, que sepan que están esos carros de fuego alrededor. Que puedan ver tu poder y que lo puedan sentir en el gozo que les das a pesar de las pruebas. Que puedan sentirlo en la paz que les das a pesar de las dificultades. Que puedan confiar en vos, Señor. Y que puedan confiar en ese ejército que mandaste alrededor de ellos, Dios.
Padre eterno, gracias por las pruebas y por las dificultades, porque con ellas aprendemos y crecemos. Con ellas aprendemos paciencia. Con ellas moldeas nuestro carácter, Señor. Con ello nos preparas para estar listos para entrar en tu reino, Señor. Padre eterno, que podamos disfrutar de esos carros de fuego. Y Señor, que a pesar de las dificultades podamos estar tranquilos, disfrutando de la paz y del gozo que solo vos podés dar. Nos encomendamos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.